amigos, un gusto saludarlos. Vamos a hablar de comandos básicos de Linux que debemos conocer para poder estar familiarizados con la plataforma y poder operar en cualquier ambiente, por lo menos de una manera básica. Normalmente en Linux, igual que en Windows, podemos tener varios usuarios. Así que, por ejemplo, estamos trabajando en este momento en un Ubuntu 20.04, el Long Term Support, el de soporte a largo plazo. El otro nombre de esta versión es Focal Fossa. Entonces, bueno, tengo un usuario acá de OS Boxes, que es de donde descargué esta máquina, la original. Les voy a dejar el enlace en la descripción. Es un sitio excelente porque te permite descargar casi que cualquier sabor de Linux y ya viene listo, ya son máquinas virtuales listas para que simplemente las utilices. Mira, osboxes.org. Excelente página. Me encanta y ahorran muchísimo tiempo porque nada más tienes que buscar la distro que quieres de Linux y la vas a poder descargar. Mira, tienen de todo. Fedora, SUSE, Red Hat, CentOS, Debian. Bueno, Red Hat no sé. Déjame. A ver qué tienen de... No, Red Hat no, pero es propietaria. Pero, pues todas las demás sí. Entonces, mira, tú puedes irte a imágenes, puedes irte a VMware Image, da igual, pero puedes descargarla para cualquiera de las dos plataformas. Entonces, mira, tienes acá las distintas plataformas. Miren todo lo que hay. Todas las que están aquí. Mira, no tiene Red Hat, pero sí tiene CentOS. Aquí está el CentOS, así que, pues bueno, mira, aquí tienes CentOS, por ejemplo. O tienes, pues, Debian, nuestro gran y querido Debian. Cualquier sabor. La máquina que estoy trabajando es una Ubuntu. Aquí están las Ubuntu disponibles. Entonces, mira, tú puedes escoger, descargar la imagen BMDK de la máquina que quieras. Entonces, bueno, aquí tienes los distintos sabores, la 2110, 2104. Bueno, ustedes saben que el número final depende o indica, por ejemplo, si es una versión a largo plazo o no, etcétera. Ahora no voy a entrar en detalles, pero si quieren averigüenlo, es bien interesante. Cada número final tiene una lógica. Entonces la que estamos usando hoy es una Focal Fossa, la 2004. Bueno, entonces mira, aquí puedes descargar para VirtualBox, para VMware y bueno, aquí tienes la información de la máquina. Entonces usuario y contraseña. Entonces vamos a usar ese usuario precisamente, osboxes.org y su contraseña es osboxes.org. Perfecto. Este es un perfil que no le he hecho mayor modificación, que yo recuerde al menos, no le he hecho ningún cambio. Y en realidad, pues nosotros vamos a trabajar principalmente en línea de comandos, así que, pues, no importaría mucho. Vamos a darle un momento que termine de cargar. Tengo muchos procesos en la máquina corriendo. Ok, ya entró, perfecto. Listo. Vamos a la línea de comando, porque la parte gráfica pues es más bien fácil de entender, no habría mucho problema en entenderla, pero vamos a la parte de línea de comando, a la terminal. Entonces, mire, acá en este caso en Ubuntu, por ejemplo, tú tienes este botón de aplicaciones, tú puedes decirle que te muestre las aplicaciones y puedes escribir terminal, ¿verdad? Y aquí tenemos terminal y terminator. Vamos a usar la terminal. Ya tenemos nuestra terminal, pero vemos que la letra está muy pequeña. Para aumentarla, pues podemos darle control más, pero ¿qué ocurre? Pues mi teclado no está bien configurado. Comencemos por la configuración del teclado, porque mi teclado físico está en español, mi máquina tiene la configuración para inglés. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Nos vamos a aplicaciones y vamos a settings. Acá en Settings puedes hacer cualquier tipo de ajuste en tu máquina. Entonces simplemente buscamos, bueno, que bajemos un poco, Region and Language, aquí está. Entonces mira, Input Source English. Voy a agregar, básicamente, tenemos que adicionar español. Hacemos clic aquí en los tres puntos, en el elipsis, y vamos a decirle español o en Spanish, en realidad Spanish. A ver, está como español o... Vamos a decirle Other. Ahora sí, busquemos español o Spanish. Listo, mira. Spanish Macintosh. Porque el teclado que estoy usando y la máquina son Mac. Entonces, bueno, Spanish Macintosh, le digo Add y ya lo tendríamos acá. ¿Ven?
y bueno, debo darle prioridad, lo puedo subir. Simplemente cambiamos el orden de los lenguajes. Ahora, podríamos eliminar English. Si quieres, lo puedes quitar. No hay problema. Entonces ya el input quedaría en español. Si eso quedó bien, entonces ya yo debería tener, por ejemplo, ñ. Mira, ya tengo ñ. Entonces ya yo podría decirle control más y mira, ahí ya puedo aumentar el tamaño de letra de mi terminal. Sin problema con control más. Hasta donde necesite y control menos para disminuirlo. Perfecto. Entonces ahora en la terminal es donde podemos hacer muchas cosas. En realidad todo lo podemos hacer con la terminal, incluso configurar el teclado. Es un poquito más dispendioso, pero pues podemos hacer cualquier cosa acá. Entonces bien, comencemos explicando un poco la estructura del Linux. El Linux tiene, sí, a ver les puedo mostrar. El Linux tiene una estructura similar a lo que nosotros tenemos en Windows. El comando tree, si ustedes lo prueban, normalmente no está instalado, lo pueden instalar. Ya les voy a mostrar cómo se instalan cosas en el Linux. Linux tiene unos archivos base. Podríamos mirarlo, por ejemplo, en el manejador de archivos. Acá esta carpetita es el manejador de archivos, el Nautilus. Aquí podemos ver muy fácilmente el Linux como es. Nosotros en el usuario que estemos utilizando, normalmente el Linux crea una carpeta home para ese usuario. Dentro del home se va a configurar o se van a crear todos los folders y carpetas correspondientes a ese usuario. Mira, aquí tenemos el escritorio, documentos para el usuario OS Boxes, descargas si has realizado alguna, música, etcétera, parecido al Windows. Pero, digamos, si quieres ir un poco más atrás, te puedes ir a otras ubicaciones, Computer, y vas a poder ver todos los archivos o todos los folders correspondientes al sistema operativo. ¿Ya ves? Entonces aquí podríamos ver pues todos los folders que componen el sistema operativo, por ejemplo el etc, que es tan importante para configuraciones, para ciertos parámetros dentro del sistema operativo, por ejemplo, el user share, donde se comparte información para todos los usuarios. En user share vas a encontrar una cantidad de información, incluidos iconos, etc. Entonces, digamos que toda esa información pues la puedes ver aquí también. En la terminal, si tú quieres saber dónde estás ubicada, dices pwd, ahí vas a poder saber dónde estoy. Estoy dentro de la carpeta OS Boxes dentro de Home. ¿Ven? Entonces, podríamos dar un ls para listar los archivos o las carpetas contenidas allí. Ahí está lo mismo que veíamos a nivel gráfico. ¿Ves? Con ls. También podrías utilizar dir, como en el Windows o en DOS. Pero pues normalmente en Linux utilizamos el ls. Y todos los comandos normalmente tienen la posibilidad de utilizar parámetros. Cuando no conozcamos los parámetros de un comando, simplemente podemos decir el comando --help, -- la ayuda, y enter. Y aquí ya comienzas a ver toda la ayuda del comando, mira. Ahí está la ayuda, el help. Entonces, bueno, -a, que nos muestra todo el contenido, incluido lo que comience con punto. ¿Por qué es importante en Linux lo que comienza con punto? Porque son archivos ocultos. Si ustedes ven acá, cuando lo mirábamos por el Nautilus, aquí no vemos nada que comience con punto. ¿Por qué? Porque por defecto el sistema operativo oculta los archivos ocultos, no te los deja ver. Entonces podríamos irnos a la configuración acá, a este botoncito, y decirle muéstrame los archivos ocultos. Entonces mira, ahora sí nos muestra el batch history, el punto profile del usuario, que es digamos donde se controlan las opciones principales del usuario. Mira, ahí podemos verlo. Entonces nos dice un poco qué shell va a utilizar el usuario, la ruta, mira. Ahí vemos información del usuario. Si lo queremos ver en la terminal, pues bueno, simple y llanamente podemos decirle ls-a, por ejemplo. Como viste, y nos muestra todo, incluidos los archivos ocultos. Ya vemos el punto bash, el punto profile, ahí los vemos. Yo normalmente utilizo el ls-la para que también me organice y que se vea bonito. Entonces me muestra, por ejemplo, los permisos. Esta parte que ves aquí son los permisos de cada uno de los archivos, del usuario, grupo y otros. Entonces cuando tú ves R, quiere decir read, W, escribir, X, ejecutar. Read, write, execute. ¿Ves? Entonces, así se dan, o así son los permisos para cada archivo o para cada carpeta en Linux. Como puedes ver, cada uno de los archivos tiene una serie de permisos. Aparte de eso, pues bueno, también tiene su tamaño, la fecha de creación, hora, etc.
¿Qué es esto de los permisos? Eso define, por ejemplo, qué puede hacer cada persona o cada usuario o cada grupo. Tú en Linux puedes pertenecer a grupos, ¿ves? O pues simple y llanamente tú puedes configurar que un archivo pueda ser ejecutado o leído por un solo usuario. Un usuario puede estar dentro de un grupo. O un usuario puede no pertenecer a un grupo específico y eso es lo que vamos a llamar otros. Entonces, tú puedes configurar los permisos precisamente para eso, permisos de ejecución, etc. Ahora mismo no voy a entrar en tanto detalle de los permisos de ejecución o de explicar qué es, por ejemplo, o irme tan en profundidad de lo que es la diferencia entre cada uno de ellos. Voy a irme con los comandos básicos y probablemente en un futuro video ya me vaya mucho más en detalle de esto. Ahora voy a hacer un cambio en un permiso para que lo veamos. Entonces, ya vemos cómo se puede visualizar el contenido del sitio o el lugar donde estoy posicionado. Si quiero irme atrás, mira, estoy dentro de Home OS Boxes. Si yo quiero irme un nivel hacia atrás, entonces yo puedo decir cd espacio punto punto. Entonces, cuando yo diga pwd, ya estoy en Home, retrocedí un nivel. Y yo puedo decir ls-la y ya vas a ver que es un contenido totalmente distinto. Y puedo hacerlo de nuevo, cd punto punto. Y bueno, puedo decir ls-la y ahí ya vamos a ver pues todos los archivos del sistema operativo. Hay cosas que no voy a poder hacer o que no voy a poder modificar porque pues no tengo permiso para eso, como por ejemplo irme al root, mira, aquí está root, entonces ves que los permisos básicamente son, no me permitirían hacer lo siguiente, cd root por ejemplo, no puedo, ¿ven? Porque pues básicamente yo no tengo los permisos de acceso a root porque no soy el usuario root. Pero entonces ahora viene un tema supremamente importante en Linux, que es lo que se llama el su o el sudo. ¿Qué es esto? Yo puedo ejecutar comandos como otro usuario y es lo más recomendable a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque normalmente si yo solamente utilizo el usuario root, que es el usuario todopoderoso, es como el administrador en Windows, el root es el usuario todopoderoso en Linux, pues podría ser inseguro, podría ser riesgoso. Entonces normalmente lo que se recomienda es que tengas un usuario y lo metes dentro del grupo de sudoers, que son los que tendrían permiso de usar el sudo. Entonces eso me permitiría, por ejemplo, decirle sudo ipa. Entonces mira, me pide la contraseña de osboxes. Entonces tengo que proporcionarla, osboxes.org. Y ahora sí puedo ejecutarlo. ¿Ven? Lo ejecuté como si fuera el root. Es como hacer en nombre de. Yo podría intentar IPA aquí también como el usuario osboxes. Entonces, todo depende, o digamos la diferencia es con qué privilegio se ejecuta. Con el sudo no hay nada que se te resista. Todo lo puedes hacer. Pero pues los usuarios sí tienen ciertas limitaciones, los usuarios diferentes del root. Si quieres ver los grupos, por ejemplo, que tenemos acá, para nuestro usuario tenemos osboxes, adm, cd-rom, sudo, etc. Si quisiéramos ver, por ejemplo, cada grupo y qué usuario pertenece a cada grupo, pues podríamos decirle, por ejemplo, more /etc /groups, group, y vamos a poder ver pues cada uno de los grupos. Y entonces mira, cd-rom pertenece a osboxes. Para sudo tenemos los usuarios osboxes y osint en el grupo sudo. Y así sucesivamente, mira, en el deep osboxes. Y así sucesivamente cada uno de los grupos nos dice qué usuarios están dentro de cada grupo. Vale. Bueno, ya vimos cómo cambiar de directorio. Si yo quiero volver a subir, si yo quiero, por ejemplo, irme al home/home, yo puedo completar con tabulador. Mira, con tabulador completo. Home OS Boxes, por ejemplo, o ese tabulador me trae las dos opciones, osboxes u osint. Entonces le voy a decir osboxes y, por ejemplo, el escritorio, tabulador desktop. Entonces ahí ya me fui a esa carpeta o a esa ruta, le doy pwd y ya estoy allí. Puedo crear, por ejemplo, una carpeta dentro del escritorio. Entonces yo puedo decirle mkdir prueba, por ejemplo. Entonces ya cuando le dé un ls, mira esta prueba. Si miro dentro del escritorio, ya tenemos la carpeta prueba allí, mira. Está vacía, pero pues ya está allí. Perfecto.
Entonces puedo irme a esa carpeta, prueba. Puedo también borrarla si quiero, entonces puedo salir de ella, cd punto punto, cd espacio punto punto, y puedo decir rm-rf. Muchísimo cuidado aquí, porque puedes borrar cosas que no quieras. Jamás vayan a dar un rm-rf asterisco, porque vas a borrar todo lo que hay allí. Tienes que tener mucho cuidado cuando ejecutes este comando. Entonces le voy a decir que borre prueba. Nada más prueba, entonces vamos a tratar de visualizar las dos cosas. Le voy a dar enter aquí y mira, ya prueba se fue, desapareció. Mucho cuidado con el rm-rf porque pues es para borrar y es un borrado que luego va a ser difícil de deshacer. Bueno, perfecto, entonces ya vimos cómo recorremos archivos, etcétera. ¿Qué pasa con la parte de actualizaciones? En el Ubuntu, por ejemplo, tú tienes un manejador de actualizaciones, un software updater, que es este que está aquí, un software updater, que nos permite hacer las actualizaciones, digamos, de manera automática. ¿Ves? Entonces nos dice que hay software disponible para este computador, que si queremos instalarlo. Si lo quieres hacer, le dices instalar ahora. Pero ¿qué pasa? También se puede hacer por línea de comandos. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar una herramienta que se llama apt. Si yo le digo apt aquí, el apt es una herramienta que nos permite manejar paquetes. No es el único en Linux hay varios, está el apt, está el snap, yum, hay muchos, dependiendo del sabor de Linux. En Ubuntu, por ejemplo, puedes usar el apt, puedes utilizar también el snap, hay varios. También pip, cuando son cosas orientadas, o sea, cuando estamos hablando de módulos de Python, puedes usar pip para hacer instalaciones. Entonces, cuando tú quieres instalar algo, pues puedes utilizar el apt. Por ejemplo, si yo quisiera instalar Terminator, ya yo lo tengo instalado, pero digamos que quiero instalarlo. Entonces, puedo decirle, por ejemplo, sudo apt install Terminator. ¿Verdad? Entonces me dice, mira, Terminator ya está instalado. Está en la versión más nueva. No hay problema, no requiero instalarlo ya. Ahí está. Si no lo tuviera instalado, pues bueno, simplemente me permitiré instalarlo. Si quiero remover cosas que no se necesitan, mira, aquí mismo nos dice cuál es el comando. Sudo apt auto-remove para remover lo que no se necesite, lo que sobre. ¿Ves? Entonces, porque hay paquetes que están instalados aquí que no se necesitan. Entonces, tú para mantener tu sistema operativo limpio, puedes, me faltó la E, pero bueno, la pego aquí. Puedes remover lo que no necesites. Entonces, mira, va a limpiar bastante, de hecho. Va a limpiar muchísimo del espacio o de lo que necesito en mi máquina. Entonces, pues bueno, mira, ahí va haciendo la limpieza. Bien. Ahora vamos a hablar de la actualización, que era lo que estábamos hablando. Entonces, podemos decirle, por ejemplo, sudo apt get update. apt-get update. Esto va a actualizar nuestro Ubuntu. ¿Ves? Es el comando que nos permite mantenerlo actualizado. Sobre todo, digamos, las partes principales. También en algunas plataformas vas a encontrar el upgrade si quieres actualizar la plataforma. Digamos que hay un 20.04.2, entonces tú puedes hacer el upgrade allí. En este caso no lo voy a hacer porque quiero quedarme con esta versión y no en todos los sistemas operativos funciona el upgrade de esa manera. Pero pues el update sí te permite mantener tu sistema operativo actualizado. Bien, ¿qué más podemos evaluar ahora? Bueno, digamos que quiero cambiar los permisos de ejecución de un archivo. Digamos que voy a instalar una herramienta, como por ejemplo dharvester, que es una de las herramientas que voy a usar dentro del curso de Docient. Entonces voy a buscar dharvester. Aquí está. Déjenme, ya les muestro la página web. Y de paso les hablo de algo que se llaman APIs. Entonces miren. Esta herramienta la quiero instalar en mi máquina, se llama dharvester. Entonces, ¿cómo lo hago? Mira, cuando tú quieres clonar un repositorio de GitHub, simplemente pues vas al repositorio. Si hay instrucciones de instalación diferentes, pues bueno, puedes usar esas instrucciones de instalación, pero aquí mira, aquí está install and dependencies. Bueno, hay una página wiki de instalación, veamos. Entonces nos dice, bueno, en Kali ya está el harvester,
puedes usarlo en VirtualEnv, en Docker, o puedes clonarlo del source. Eso es lo que yo voy a hacer. Entonces nos dice, mira, haces un git clone del repositorio. Simplemente voy a hacer eso. Voy entonces a clonar el repositorio. Puedo cambiar de carpeta, bueno, o lo puedo dejar dentro del escritorio. Yo no quiero tenerlo en el escritorio, así que voy a crear una carpeta que voy a llamar luego borrar. Listo, entonces voy a borrar y voy a clonar el dharvester allí. Mira, ahí lo clonó. Ya existe ahora dharvester, lo acabamos de crear. Yo puedo cambiarme a la carpeta dharvester. ¿Listo? Entonces nos dice, bueno, después de irse al dharvester, allí nos lo dice, entonces, pues bueno, puedo ejecutarlo. Mira, si estoy haciendo desarrollo, puedo instalar los requerimientos. Vamos a hacer eso, de hecho. ¿Qué hace este tipo de comando? El python-m pip install. El pip se los había mencionado. El pip es un instalador de librerías de Python específicamente. Y "-r", bueno, install "-r", quiere decir que vaya al archivo requirements e instale lo que está allí. Entonces, mira, nosotros no vamos a hacer desarrollo, así que podemos instalar el requirements base. ¿Qué es eso de requirements? Son archivos que contienen la lista de módulos o la lista de dependencias que se requieren para poder ejecutar una herramienta como el dharvester. Si yo trato de ejecutarlo ahora mismo, es posible que no funcione. Entonces vamos a hacerlo como dice el que lo creó. Entonces, miremos qué hay dentro de requirements, por si tienen curiosidad. Requirements. Entonces, mira, va a haber dos archivos, base y def. Si yo quiero ver el contenido de un archivo, yo puedo, sin editarlo, puedo decirle cat, por ejemplo, base.txt. Entonces, mira, me lo muestra. Si yo quisiera editar el archivo, pues utilizaría otro comando, que ya les voy a mostrar. Entonces, mira, ahí vemos lo que se va a instalar, los requerimientos. Ahí le dice ese archivo al sistema operativo qué versión específica se requiere de cada una de esas dependencias. Entonces, pues bueno, puedo devolverme y utilizar el mismo comando que nos dicen aquí. Para no tener que escribirlo, voy a copiar. Voy a copiar el comando y lo pego. Entonces, mira, ahí está Python 3, la versión de Python que vamos a usar, ¿verdad? Sabemos que hay Python 2, Python 3, pero pues normalmente ahora todo lo hacemos en Python 3, ¿verdad? Así que, pues bueno. Entonces, mira, ahí comienza a hacer la instalación. Mira, muchos ya están satisfechos, muchos requerimientos ya están satisfechos. Ahí tú ves qué está haciendo. Mira, hay paquetes que ya están instalados, así que no importa, no los toma en cuenta. Entonces instaló todo. A veces ciertas instalaciones requieren hacerlas con sudo, porque van a modificar el sistema operativo principalmente, digamos, entonces necesitas dar permisos para ese cambio. Permítanme, yo quito esto de aquí. Bien. Listo, ya instalamos en teoría las dependencias, entonces nos dice que ya lo podríamos usar con Python 3. Mira, entonces si damos un ls, ya vemos, o demos un ls-la, y vemos pues cada uno de los permisos que tiene cada archivo. Entonces mira, dharvester.py tiene permisos de ejecución para todos los usuarios, para usuario, grupo y otro. Pero si no, podríamos darle permisos. Por ejemplo, podríamos decir chmod 755 a dharvester.py, por ejemplo. Entonces ahora vemos un ls-la. Entonces siguió igualito. Normalmente sería 755 el permiso adecuado. Como decía en otro video, explico ya en detalle, me dedico un solo video específicamente a explicar esto de 755, 777, a los permisos. Esto es básicamente para poder cambiar los permisos. Entonces, veo que lo puedo ejecutar, mira, está XXX, para cualquiera podría ejecutar ese archivo. Entonces yo le puedo decir Python 3 dharvester.py. ¿Ves? Y ya lo ejecutó. Me dice, pues, cómo tengo que ejecutarlo, me faltaron parámetros, etcétera. Está bien, no tengo esa parte allí. Perfecto, pero ya lo pude ejecutar sin inconveniente alguno. ¿Ves? Entonces, también ocurre que, como es un ejecutable, yo podría decirle /dharvester.py. Y mira, también lo va a ejecutar. ¿Qué pasa? Anteriormente le dije, mire, lo va a ejecutar con Python.
Y ahora le dije, ejecútelo, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque el dharvester, al momento de ser instalado, pues ya quedó, ya configura, y el archivo al interior tiene la configuración para que el sistema operativo sepa cómo se va a ejecutar. Bueno, listo. Ahora vamos a hablar un poco de la edición de los archivos. Y aprovecho el dharvester porque el dharvester, para poder funcionar adecuadamente, requiere algo que se llama API. ¿Qué es un API? API normalmente es una cadena de texto que básicamente nos permite autenticarnos o decirle a un servidor, mira, yo tengo permiso para hacerte una consulta, por ejemplo. Es una cadena, algo así como AB5943. Por ejemplo, si yo les muestro API example, por ejemplo, API example, vamos a ver en imágenes, probablemente aquí veríamos alguna API. De hecho, ya yo he usado APIs en otros videos, como por ejemplo, mira, aquí está una. Bueno, no veo ninguna API ahora como para podérselos mostrar. API code. Me sobró una B allí. Aquí, API code example, a ver. Vamos a mostrar con el request, con este request. Es básicamente una cadena de texto que pareciera como una clave. Como una clave. Normalmente se le llaman llaves API. Normalmente son llaves API, API keys. Normalmente servicios como por ejemplo Twitter, Google, etcétera, tienen APIs para que los desarrolladores se puedan conectar con el servicio y puedan, por ejemplo, consultar temas, consultar cosas. Entonces, ¿qué ocurre? En los programas, cuando queremos hacer consultas, muchas veces tenemos que configurar esos API. ¿Ven? Entonces, vemos que el dharvester requiere para ciertos servicios que él consulta APIs, necesita APIs. Entonces hay un archivo que se llama apikeys.yml. ¿Ves? Entonces, ese archivo se va a instalar usando el setup.py que está dentro de etc dharvester o en el root. Entonces miremos si dentro del etc dharvester está. Entonces vamos a mirar cat /etc/ dharvester. A ver si el archivo existe dentro de etc dharvester. No, aquí no está el etc dharvester. Entonces vamos a crearlo. Miremos si aquí está el setup.py. Mira, está un setup.py. Ahí está. Entonces podemos decirle Python 3 setup.py y listo. A ver, nos dice las opciones. No le entregué comandos, entonces tengo que decirle ok, miremos si es que ya lo creo. Hay parámetros que le tengo que dar a ese archivo, pero pues no me los dice aquí, tendría que ponerme a leer un poco más. Miremos si ese archivo apikeys.yam está ahí está, miren, no hay necesidad de correr el setup.py, aquí está el archivo ya. Entonces podemos decirle cat apikeys.yam. Mira, entonces nos da un espacio para poder colocar el API key de cada uno de los servicios, por ejemplo del Bing, de Censis, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera buscar el API del Bing, ¿qué habría que hacer? Normalmente hay que registrarse, etcétera. Bing API, veamos. Hay que registrarse y pedirlo. Entonces, no creo que lo vayamos a encontrar muy fácilmente. Me tocaría registrarme, etcétera. A ver. Vamos a decirle Web Search API, por ejemplo. Vamos a permitir los scripts. Web Search API. Entonces, bueno, aquí nos dice cómo se usa, pero quiero solicitarlo. Probablemente necesite registrarme, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no estoy viendo. Vamos a decirle Bing API Request. A ver si nos permiten verlo. A ver, ¿es gratis? Ah, no, es que no es gratis. No upfront, perdón, sí, es gratis.
es gratis. Ah, pero tienes que pagar por lo que usas. Y no tengo dinero. Pero bueno, digamos que, a ver, podríamos usar uno, me va a tocar borrar un poco el contenido de la pantalla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a editar ese archivo y voy a colocar un API. Voy a colocar un API de mentiras, simplemente para que ustedes vean. ¿Cómo se edita un archivo? Hay muchísimos editores de texto dentro de Linux. El más pro, digamos, los puristas utilizan V. Les gusta el V. Pero el V es un poquito complicado de usar si estás arrancando apenas en Linux. Así que no voy a irme al V. Vamos a utilizar, hay dos alternativas muy buenas. Uno se llama Nano. Entonces podríamos utilizar el Nano y luego simplemente tienes que colocar el nombre del archivo que vas a editar. Entonces mira, ya yo podría editarlo. Mucho cuidado porque lo que hagas va a cambiar el archivo. Normalmente la recomendación que yo les voy a hacer es primero copiar el archivo, dejar una copia de seguridad y luego sí editarlo. Entonces para crear esa copia de seguridad diríamos cp espacio api keys.yaml y voy a crear el nombre nuevo del archivo, la copia. Entonces lo voy a llamar igualito, api-keys-yaml.back para saber que ese es el backup del archivo. Así se copia un archivo, simple. Entonces, ahora sí puedo editarlo. Puedo decirle nano api-keys.yaml. Entonces, ahora yo podría colocar la llave que correspondiera. Por ejemplo, si tuviéramos la llave de, no sé, de Shodan o similar, entonces, bueno, ya yo aquí pondría el API de Shodan. Le diría control X, yes, enter. Ya yo podría validar que esto haya quedado así, que el archivo haya quedado cambiado. Entonces, mira, le puedo decir cat api-keys.yaml y mira, ya está el valor de Shodan que no teníamos anteriormente. Perfecto. Bien, hay 1000 cosas más que explicar del Linux, pero no quiero hacer el video tan largo y creo que con esto podríamos entender un poco la parte básica. Si yo quiero abrir otra terminal aquí mismo, simplemente, mira, puedo irme aquí a esta pestañita y ya me abre dos terminales. Mira, aquí está la anterior y la nueva. Y yo puedo aumentar el tamaño de la letra aquí con control más o control menos disminuirla. Puedo cambiar los fondos, por supuesto. Puedo cambiar el look and feel de las terminales. Yo tengo aquí este botón donde podemos ver preferencias. Entonces, si no te gusta así, pues bueno, primero puedes cambiar el tema general, ¿verdad? Por ejemplo, colocar el tema light, si no te gusta el oscuro. Normalmente a mí me gusta light, ahí soy muy mal hacker, soy pésimo, porque normalmente les gustan los ambientes oscuros y siempre se ve que las pantallas son negras, etc. Yo prefiero un poco a veces lo más claro. Adicionalmente para mostrarlo es más simple. Bueno, aquí tienes, por ejemplo, shortcuts, perfiles, etc. A nivel de Unnamed, yo tengo acá la opción de escoger texto, colores, entonces yo puedo cambiar los colores del sistema y escoger, por ejemplo, Solarized Light. Entonces, mira, ya la terminal se ve un poquito más bonita, más amigable. Aquí puedes cambiar los colores, puedes cambiar distintos parámetros, los comandos, puedes correr un comando en el momento que haces login, por ejemplo. Compatibilidad, etcétera, el tamaño de la letra, el tipo de letra, todo esto lo puedes hacer. Puedes poner el cursor a que parpadee, por ejemplo. Entonces, listo, ya está, mira, ahí está parpadeando el cursor. Esos ajustes los puedes hacer, como ves, es muy sencillo. Para borrar la pantalla, control L. O bueno, clear también, ¿no? Si tengo aquí una cantidad de cosas, puedo decirle clear y ya la pantalla se va a borrar. Como ven, es bastante sencillo. Hasta ahora, pues, es el manejo de directorios, crear un directorio, crear archivos, editarlos, etc. Esta es la parte inicial, digamos. Por ahora creo que podemos parar allí. Ya en un video futuro, pues, vamos a irnos mucho más en profundidad acerca de todo lo que adicionalmente podemos hacer en nuestro Linux. Pero ya aprendimos a instalar programas y, bueno, por ahora está bien. Espero que les haya parecido interesante. Y como siempre, cuídense mucho, manténganse sanos y nunca paren de aprender.